Ok, entonces pregunto si están todos viendo la presentación que está allí sobre la unidad 2, obtención y representación de datos estadísticos. Sí, profe. Ok, perfecto. Bien, eh, esta primera parte que tiene que ver con lo que es análisis estadístico descriptivo, digamos que está centrado en dos aspectos fundamentales. Uno es la condensación, el resumen de los datos, porque normalmente cuando se desarrolla un estudio de tipo cuantitativo, que es donde tiene sentido el uso de la estadística, va a haber muchos datos, mucha información. Puede hacer caso de que tengamos miles, cientos de miles de datos sobre alguna variable en particular. Y entonces es lógico que tenga que hacerse un resumen, una síntesis de esos datos, que es lo que denominamos condensación, y lo cual se hace a través de cuadros y gráficos para efecto de la presentación. Ahora, pero eso no es suficiente. Además de los cuadros y de los gráficos, es importante también que se puedan calcular algunas medidas que describan, que representen los datos que se estén analizando. Entonces, desde el punto de vista del análisis descriptivo, tenemos esas dos características. Un aspecto que tiene que ver con el resumen de los datos, cuadros y gráficos, y el otro que es cálculo de medidas que permitan describir de una manera más sintética esos datos y también esos cuadros y gráficos. Entonces, hablando del pensamiento estadístico, hay unas, hay unos conceptos claves a manejar. Y aquí, a modo de esquema, tenemos, por ejemplo, que para efectos de trabajo con datos estadísticos siempre vamos a tener orbitando en torno a ello el concepto de población y el concepto de muestra. Entonces, eso debemos tenerlo claro para poder entender el lenguaje que se maneja dentro de la asignatura. Entonces, aquí en la presentación hay otro concepto que no aparece ahí, pero que está, digamos, tácito. Ese otro concepto que no aparece ahí es el concepto de universo. Universo. Entonces, cuando hablamos, eso estaba en la unidad 1, pero vamos a hacer el repaso. El concepto de universo. Universo se va a referir siempre que hablemos de universo. En algunos libros de muestreo no se le denomina universo, se le denomina población objetivo. Entonces hay que tener claro que cuando hablamos de universo o de población objetivo, estamos, digamos, hablando de la misma cuestión. Ahora, ¿qué es lo que entendemos como universo o población objetivo? Bueno, el universo o población objetivo hace referencia a los elementos en sí que van a intervenir en el estudio, ¿no? Estos elementos pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser objetos, en fin, los entes. Es lo que denominamos universo. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un estudio, digamos que involucre un distrito escolar donde hay 20 escuelas y el estudio está centrado, por ejemplo, sobre los docentes y la metodología que los docentes están utilizando digamos, para la enseñanza, ¿verdad? Para tratar de sembrar el aprendizaje, ¿no? Entonces, hay muchas variables que se pueden medir allí, pero los elementos de ese universo van a ser los docentes. ¿Y qué cosas yo podré medir sobre los docentes? Bueno, muchas variables, de acuerdo al interés que haya en el estudio. Por ejemplo, la formación, una variable pudiera ser el nivel académico del docente. Eso me determina una población de niveles académicos, pero también puede medir el sexo de los docentes o
cual me determina una población de la variable sexo. Pero también puedo medir el método específico que un docente usa para enseñar, por ejemplo, lectura. En fin, tengo en el universo todos los elementos sobre los cuales se hacen las mediciones. En este caso, los docentes son los elementos que integran ese universo o población objetivo. Entonces, el otro concepto que está, digamos, que es subsiguiente al de universo es el de población, que no hay que confundirlo, porque a veces tienden a confundirse. Entonces, universo básicamente está vinculado con los elementos sobre los cuales se hacen las mediciones. Y en estadística, la población se refiere a la totalidad de mediciones que puedo hacer sobre una variable en particular. Ojo, que no, la población no son los individuos, no son las cosas. La población son las mediciones, todas las mediciones que se puede hacer de una variable. En el ejemplo que estaba colocándoles, entonces, si yo estoy midiendo el nivel académico, perdón, de los docentes, en ese distrito escolar donde tengo 20 escuelas, bueno, probablemente tendré miles de docentes, que es el universo. Y una de esas poblaciones involucradas es la totalidad de los niveles académicos que tienen esos docentes, ¿verdad? Si yo tengo ahí, supongan, un universo de 2.000 docentes, por decir algo, por colocar algún número. Bueno, ese sería mi universo, el tamaño de mi universo. Y la población, por ejemplo, de niveles académicos serían también 2.000, porque el nivel académico yo lo mido sobre cada uno de los elementos del universo. Entonces, tengo la población de mediciones de nivel académico, pero también tengo la población de mediciones de sexo. ¿Cuántos valores de sexo voy a tener? Bueno, voy a tener 2.000 valores de esa variable sexo. Pero también voy a tener 2.000 valores de, por ejemplo, como dije, de la variable método para enseñar lectura que tiene el docente, pues tendré también 2.000 métodos. Es decir, hay que tener claro que universo se refiere a la cantidad de elementos que integran la población objetivo, y que la población en sí, en estadística, hace referencia a la totalidad de mediciones que se pueden hacer de cada variable. ¿Estamos claros ahí en ese concepto? En esos dos conceptos. ¿Aló? Pregunto. Pregunto si nos escuchamos. Sí, Sí, profe, sí lo profe. escucho. Ajá, bueno, estoy preguntando si estamos claros en esos dos conceptos de universo y población. Hola, Lo escucho. pero no me han respondido. Estoy preguntando si estamos claros en esos conceptos de población y universo. Sí respondimos, profe, todos dijeron que sí. No oí nada. Va a haber un problema con la red aquí entonces. Sí, Bien, profe, creo que no nos escucha. ok. Bueno, pero ahorita sí lo estoy escuchando. Ah, Ajá, bien. Entonces, ¿hay alguna pregunta con respecto a esos dos tópicos? Población, universo. ¿Estamos claros, verdad? por ahora sí. Ok. Bien. Profe, a mí me queda claro como usted lo explica, pero también lo he visto que en algunos textos
El universo y la población es lo mismo, no son dos conceptos, es uno solo. No, Lo que sí se eso, diferencia siempre es la población de la muestra. bueno, si eso aparece en algún libro, el que escribió el libro tiene una seria confusión en estadística, porque en estadística estoy hablando en estadística, se hace siempre esa diferenciación, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, más adelante vamos a ver que una de las bases fundamentales para el desarrollo de la teoría estadística es la teoría de probabilidades. Y cuando uno entra a teoría de probabilidades y dice, bueno, la variable, supongamos, la variable edad se distribuye de acuerdo a la ley de probabilidad normal. Es decir, que la población de edades tiene una distribución de probabilidad normal. Y ahí uno está haciendo referencia a las mediciones de la edad, porque las distribuciones de probabilidad están vinculadas con variables, con mediciones. Luego, si yo digo que el concepto universo y el de población fuesen iguales, entonces yo diría, bueno, las personas que viven en la parroquia tal tienen una distribución normal, lo cual no es cierto, porque las distribuciones de probabilidad están vinculadas con mediciones, no con elementos del universo. ¿Me captan la idea? Ajá, Ajá, ok. Entonces, esa sí de diferenciación se hace. Bueno, ya aquí el sistema me dice que quedan 10 minutos. Vamos a estar pendientes para la desconexión y volver después a reconectar. Esa diferenciación se hace porque, fundamentalmente por eso, pues porque cuando uno llega a teoría de probabilidades, te vas a conseguir con que tienes una población tal que se distribuye de acuerdo a la ley de probabilidades binomial o Poisson o normal o Teddy Student o F de Fisher o etcétera, ¿verdad? Cualquiera de las distribuciones que existen en las leyes de probabilidad, y esas leyes se ajustan a unos valores, a unas mediciones de cierta variable, no a elementos. O sea, yo no puedo decir los jarrones tienen una distribución normal porque no tiene sentido, o las personas tienen una distribución binomial porque no tiene sentido, porque las distribuciones de probabilidad están vinculadas con mediciones que se hacen, ¿ok? Con valores. Entonces, por eso existe esa diferenciación entre universo o población objetivo. Ahí sí, cuando se habla de población objetivo, sí coincide con universo. Pero cuando se habla de población a seca, está un poco más referido a las mediciones que yo puedo hacer dentro de los elementos que están, de alguna variable particular, dentro de los elementos que están en el universo. ¿Ok? Entonces, por eso digo, si tengo la población de valores de la variable sexo, estoy diciendo que estoy considerando todos los valores de sexo que existen, por ejemplo, en el ejemplo que dábamos, en los 2000 docentes. Tendré 2000 mediciones de sexo. En este caso, pues se trata de una variable nominal, de escala nominal, cualitativa y de tipo dicotómico, ¿verdad? De solo dos valores. Caracterización que un poquito más adelante lo vamos a abordar para hacer un repaso. Pero entonces, en pensamiento estadístico tenemos esa diferenciación entre universo y población. Ahora bien, cuando uno habla de población, generalmente se refiere a eso, lo que le dije, a todas las mediciones de alguna variable, pero hay que especificar. Es bueno ver si se puede obtener de esa población cuál es su tamaño. Entonces, cuando hablemos de tamaño de una población, estamos especificando su cuantía, cuántas mediciones pueden haber allí. ¿Ok? ¿Cuánto sería el total de mediciones que se pueden hacer? Y se acostumbra a identificar con la N mayúscula, así como lo vemos ahí, que dice población, tamaño, N mayúscula, ¿no? Es decir, cualquier variable que yo mida en la población va a tener un tamaño N mayúscula. Entonces, N mayúscula siempre lo asociaremos con el tamaño de la población. El otro concepto que se desprende de ese es el de muestra. El de muestra está estrechamente vinculado con el de población. Es decir, la muestra
así como lo vemos allí en el grafiquito, es un subconjunto de la población. ¿Pero un subconjunto de qué? Un subconjunto de mediciones. Si yo digo que he medido la variable sexo sobre 2.000 personas, bueno, tengo 2.000 mediciones de esa variable. Y si yo deseo tomar una muestra, bueno, va a ser entonces una cantidad inferior a las 2.000, ¿verdad? Una fracción de la población. Entonces, una fracción de las mediciones de esa variable. ¿Cómo hago yo para tomar la muestra? Bueno, selecciono de mi universo un tamaño n, que en este caso se denota con n pequeño. N pequeño va a ser, digamos, el estándar para denotar el tamaño de una muestra. Esas son dos, digamos, nomenclaturas básicas en estadística, que el tamaño de la población se simboliza con una n grande y el tamaño de la muestra se simboliza con una n minúscula. Bueno, entonces, una vez que yo tengo definido el tamaño de la muestra, más pequeño que el n grande porque es un subconjunto, bueno, yo voy a los elementos del universo, selecciono el tamaño n que corresponde a esa muestra y efectúo la medición de la variable que me interesa. En este caso estamos hablando del sexo. Bueno, si yo tenía 2.000 docentes y mi tamaño de muestra fue 50 de los 2.000, bueno, yo voy a esa población objetivo o universo, selecciono de alguna manera mi tamaño de muestra, que en este caso eran 50, y a esos 50 seleccionadas, bueno, aplico el instrumento, aplico la manera de medir la variable sexo que haya considerado. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa que está vinculado con esos dos conceptos de población y muestra es el de parámetro y de estadístico, que vienen siendo, digamos, el equivalente a un indicador. Son los indicadores propiamente dicho. Cuando yo hablo de un parámetro, estoy hablando de un indicador para cuyo cálculo se utilizan, escuchen esto bien, para el cálculo de un parámetro tenemos que utilizar la totalidad de las mediciones que hay en la población. ¿De acuerdo? Mientras que para obtener un indicador de los denominados estadísticos, yo voy a hacer el cálculo no sobre la población de mediciones, sino sobre la muestra, es decir, sobre el subconjunto de mediciones que pude extraer mediante el muestreo. Si vamos nuevamente al caso de la variable sexo que estamos hablando, supongamos que son 2.000 docentes, tengo 2.000 mediciones de la variable sexo. Y si el tamaño de muestra fue 50, pues bueno, voy a tener 50 valores de la variable sexo. Bien, supongamos que estamos interesados en saber exactamente en esa población qué proporción de esos individuos son femeninos y qué proporción son masculinos. Bueno, obviamente en los 2.000 habrá un valor, habrá un porcentaje o proporción de masculino y un porcentaje de femenino. Supongamos que el porcentaje de femeninos es 60% y el porcentaje de masculinos 40% en esa población, ¿no? Bueno, esos dos valores, como están representándome a la población, son parámetros, ¿ok? Ese 40% de población masculina es un parámetro y ese 60% de población femenina es otro parámetro. Son parámetros que describen a esa población de la variable sexo. ¿De acuerdo? Bien. Si además, con la muestra que tenemos de 50, hacemos ese mismo procedimiento y obtenemos el porcentaje de masculinos en esa muestra de 50 y el porcentaje de femeninos en esa muestra de 50. Supongamos que obtuvimos
que 55% son femeninos en la muestra y que 45% son masculinos. Hay una pequeña diferencia con respecto al parámetro en la población, lo cual es lógico porque estaríamos trabajando con una muestra de 50 y no con toda la población de 2000. Bueno, ese porcentaje hallado en la muestra, 55% femenino y 45% masculino, no son parámetros porque no se calcularon sobre la población. Esos son estadísticos porque se calcularon sobre la muestra. Entonces hay que tener en cuenta también esa diferenciación. Entonces, parámetros, indicadores que se calculan sobre todos los valores de la población. Estadísticos, valores que se calculan sobre los valores de la muestra. ¿De acuerdo? Bueno, esta sesión se va a concluir en cualquier momento. Entonces hacemos la pausa y volvemos rápidamente. No sé cuánto tarda, como 5 minutos creo, para proseguir. Profe, ingresamos con el mismo código y los mismos Sí, datos. igualito, todo igual. Ok, ok.